Dios le bendiga. Bienvenidos a otro segmento bíblico en vivo con Willy Vives. Y en este día tenemos algo bien especial con el pastor Rafael Rijos. Dios le bendiga, Rafi. Dios te bendiga, Willy. Dios bendiga a toda nuestra audiencia, los de cerca, los de lejos, ¿verdad? Y damos un saludo. Decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada a la hora que esto le esté llegando a ustedes. Esperamos que sea de bendición y de edificación para cada uno. En este día, Willy, vamos a estar hablando Lucas 21:34 al 36. Y esta palabra el Señor me ha estado visitando con pan fresco, palabra nueva, cosas que son inexplicables, ¿verdad? Así que hoy tenemos un poquito de problemita con ese monitor que se está prendiendo y apagando, pero estamos en vivo y así son las cosas en la vida real, ¿verdad? Así que vamos a leer en Lucas 21:34 y vamos a ver la diferencia de cuando el Señor nos habla y cuando nosotros entendemos lo que está escrito. Es muy importante tener eso claro. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando a todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Te pedimos que te apoderes de este momento, de este lugar, de esta hora, de mi vida, de la vida de mi hermano Willy. Señor, y que tú abras los tesoros de la ciencia, el conocimiento, del saber, todas las cosas que han sido preparadas de antemano por ti. Como dice en Primera de Pedro, el previo conocimiento del Padre en Cristo y todas las cosas de los poderes del siglo venidero que han sido escondidos hasta este tiempo. Pido que la gracia de Dios, la luz reveladora del Espíritu Santo y su comunión con nosotros nos dé vida, imparta gozo, imparta paz. Señor, te doy gracias por todas las cosas. Te pido también por todas las personas que en este tiempo, en este momento, en estos días, están en unos días de luto, enlutamiento en sus hogares por seres queridos que se han ido. Te pido también por los que se van a ir, que tú prepares el corazón de su familia y las personas que se van a ir, que estén contigo en todo bien, Dios. para que sean despedidos en paz y llenos de gozo, que así como Esteban antes de morir miró los cielos abiertos y vio al Padre y vio a Cristo sentado a la diestra del Todopoderoso. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, ¿verdad? O mencionaba algo que al parecer parecía algo bien sencillo, un lenguaje trillado, sencillo o muy entendido. Y así de esa forma, Willy, muchos lo hemos ignorado, lo que él ha dicho desde el principio, ¿verdad? Porque pensamos, eso lo entiende uno, eso no hay que buscarlo.
Y ese es un gran error. Mm. Yo siempre he buscado la sencillez de lo que él habló, los puntos, las comas, ¿verdad? Porque un gesto de Cristo, porque hace algo, ¿verdad? Mm. Siempre hay un porqué en la historia, ¿verdad? Se dice, y me trae el Espíritu Santo ahora a memoria, que cuando el templo de Jerusalén estaba terminado y Jesucristo pasó por allí, los discípulos que andaban con él le dijeron: maestro, mira qué piedra tan linda. Y él entró por una puerta donde habían cosas dentro de ese templo que en ningún otro sitio lo había. Entonces él dijo: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, echado fuera. Dios. ¿Y cómo es qué sentido tiene que tú entres a un templo nuevo, un templo que es una maravilla, ¿verdad? Y que salga así? Y cualquiera dice: el Señor estaba molesto con alguien y no quería hablar mucho del templo. Pero dice Flavio Josefo, ¿verdad? Que Herodes, el tetrarca, había enviado, ¿verdad? Herodes, uno de esos Herodes, porque es una combinación como un juego de copas de mecánica, que son muchas copas, ¿verdad? Había mandado a hacer una vid y su tallo era en oro puro. Y las uvas eran piedras preciosas. Eso estaba catalizado, ¿verdad? Estaba catalogado, perdón, se me está olvidando el español, como una de las maravillas. Entonces los discípulos le estaban diciendo: mira lo que hay ahí, eso es tremenda vid. Y él dijo: no, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Wow. Le quitó el valor espiritual y la admiración que ellos le tenían a ese objeto, ¿verdad? Porque realmente él es la vid verdadera. Gloria a Dios. Él es quien nos da vida. Entonces siempre hay un porqué, Willy. Algo está escrito. La Biblia no lo dice todo, pero cuando uno busca el trasfondo, se da cuenta por qué el Señor respondió de esa manera, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Cuando muchas veces Él habla, y especialmente esta palabra que hemos leído, todo es contrario al oído, el cual no se ha ejercitado en el discernir y cuál es la intención del Espíritu. Santo. De que nosotros podamos internalizar la palabra de Dios, logrando la sobriedad. Y hermano, y el viernes yo estaba escribiendo esta palabra. Ya yo tenía ese encabezado de Lucas 21:34. Porque aquí el maestro habla cosas que no son lo que uno piensa, ¿verdad? Y cuando me llevó esa palabra de la sobriedad, me vi obligado a buscarla. Yo dije: wow, ¿por qué el Señor traerá esta palabra a mí ahora? Y me llevó a Primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Y dice: sean sobrios y estén alerta, porque su adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es decir, que un creyente sobrio no es candidato para ser devorado por Satanás. Porque, como he hablado en otras ocasiones, el diablo es el rey de los demonios y opera, ¿verdad? Él es el jefe de ellos y los envía a hacer trabajos. Pero cuando se habla del término Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua, el dragón, pues el calificativo que él se le da a Satanás es acusador. Porque él está en la corte celeste acusándonos de día y de noche. Ese es su trabajo. Entonces, cuando habla aquí de devorar, es con el testimonio que va a traer de cada persona. Cada vez que el enemigo abre su boca y lo que habla es mentira siempre, pues él viene a devorar el testimonio, la persona, porque lo viene a desintegrar. El único hombre
que pudo decir, veo a Satanás que viene, ¿verdad? Y él no tiene nada en mí, fue Cristo. Porque todos nosotros tenemos pasado, tenemos presente y tendremos futuro también, ¿entiendes? Pero el más peligroso de estos tres es el pasado. Wow. Y nosotros no somos perfectos. Nosotros no podemos tirar piedra porque tenemos un techo de cristal. Sí. Y quizás muchos de esos techos están hechos de cristal de azúcar que se rompe por todos sitios. Sí, en estos días pues hemos visto cuántos grandes hombres grandes de Dios con un legado de muchos años trabajando, pues se han tenido que renunciar declarando cosas. Yo creo que si Dios te perdonó de algo, te perdonó. Amén. El problema es bregar con la corte de los aires, la gente, ¿verdad? Y lo que se habla, porque por eso decimos el Padre Nuestro, que perdone nuestras deudas como nosotros. Si Dios nos perdona a nosotros como nosotros perdonamos, no hay perdón para nadie. Porque el perdón de nosotros no es completo. Tiene muchas condiciones. ¿Sabéis? Cristo se puso en aquella cruz, ¿verdad? Desnudo, azotado. Los golpes que le dieron fueron tantos que su cuerpo se volvió una sola llaga. ¿Entiendes? Él no se pudo esconder. Esa fue la tendencia de Adán, ¿verdad? Y Eva pecaron y se escondieron. Consiguieron una matita de higuera, la cosieron y se pusieron un taparrabo, ¿verdad? De ahí es que viene ese término, ¿verdad? De la higuera, de la moralidad, porque la higuera representa lo moral. Y yo estuve hablando en la iglesia en estos días de eso, que del fruto, que el único árbol allá en Palestina que da un fruto antes que la hoja es la higuera. Y donde hay un fruto de la higuera que sale y el sol le da, luego nace la hoja y la hoja lo cubre. Entonces es imposible ir a una mata de higuera a buscar higo si primero no levanta la hoja. Porque está supuesto que debajo de cada hoja haya fruto. Por eso cuando Jesucristo fue a buscar higos en ella, estaba vacía, no tenía higos, porque supuestamente está supuesto llenarse de fruto primeramente, y donde hay un fruto, ahí nace una hoja y la tapa. Es algo, está el fruto ahí y la hoja lo cubre. Entonces al mover la hoja revela que hay o no hay. Okay, no hay. O sea, Jesucristo le dijo, en tiempo de buscar higo, no hay, la maldijo, se secó. ¿Entiendes? Me estoy como adelantando mucho, Willy. Pero... Bueno, mira, mientras yo leía esto, que tú me mandaste esto en el email, entré a la partecita esta donde Dios me reveló, me estaba... yo estaba viendo de que el fruto viene en cuanto la semilla se va sembrando y le echa el agua, pero si no le echa agua no hay fruto, la semilla no crece, ¿verdad? Esa es la misma forma de que un cristiano, cuando venga a los caminos de Dios, pues si no da fruto, o sea, no está decidido a servirle a Dios, ¿verdad? Para que dé fruto. La persona ya está dando ese paso para dar ese fruto, que el Espíritu esté en él, ya él quiere ya. Pues entonces, si no da fruto es porque no ha procesado él en seguir al camino de Dios. Y yo he visto de que si uno no le echa agua a la semilla, no va a crecer, no va a sembrar, no va a dar fruto ninguna. No va a germinar. No va a salir tampoco. Puede esperar 2 o 3 semanas y si no le da agua no va a salir, ¿verdad? Así es el cristiano. Si el cristiano no se mueve o sea, no busca de Dios, pues no va a ningún fruto. Lo que va es que se va a quedar igual como empezó,
Willy, te estás adelantando a la otra clase Oh. y no lo sabes porque Bueno, tú y no has lo hablado sabe. de eso. Bueno, Porque mira. yo puedo hablar como hablo con el hermano Cristian Montalvo. Yo siempre menciono al hermano Cristian Montalvo, que es un amigo, un hermano, un hijo. Y siempre está estudiando la Biblia y un gran maestro. Sí. Sí, nosotros siempre estamos Hablando. hablando de la Biblia. Sí, y a veces yo no quiero hablar mucho entre la gente porque yo lo que tengo que hablar es de Dios. Hay gente que no quiere ese lenguaje, le molesta. Yo he visto gente que le molesta y como Dios me ha dado el don de ciencia, ¿verdad? También tengo el don de sospecha divina. Tú sabes, el Señor me dijo muchos años atrás a través de los labios de mi madre, yo te mostraré el corazón de los hombres. Y muchas veces Dios me muestra especialmente la tristeza, la congoja, cuando una persona está deprimida, cuando una persona tiene una conversación con Dios bien profunda. Y esto es algo, gracias Espíritu Santo por lo que siento su presencia, ¿verdad? Esto es algo que se va formando en nosotros. Y me acuerda el Espíritu Santo ahora que muchos años atrás yo fui a trabajar en casa de una pastora morena en Milton, Massachusetts. Y fui a hacerle un trabajo de la boila. La compañía que yo trabajaba envió ahí. Y yo iba para el basement y en el basement, tú sabes que usualmente en la escalera del basement es la misma escalera que va para arriba por el otro lado, ¿verdad? Cuando tú te metes para el basement y estás bajando, en esa misma bajada hay otra escalera para subir del primer piso al segundo, en casi todas las casas. Casi todas las casas sí, porque aprovecha el ángulo de la escalera que sube y él lo usa para la que baja, para que tú no choques con la cabeza, ¿verdad? No sé si te has dado cuenta de eso, ¿verdad? Sí. Entonces yo miraba por ahí en esa casa que el basement estaba un poco rústico, pero en el otro lado de la escalera y en el otro lado de la pared había una anciana ahí haciéndole preguntas al Señor. Y yo miraba porque la estaba viendo por dentro de la pared. Y yo me asusté y yo digo, wow, pero yo estoy viendo a esta señora allá haciéndole preguntas al Señor y con un dolor en su corazón. Y tú sabes que esto no está aquí, que esto me lo trajo el Señor ahora. Y gracias al Señor por la memoria espiritual. Porque aunque parece que la natural se va, la espiritual va restaurando Gloria a Dios. El hombre interior. Y yo miraba a esa señora y yo, Señor, ¿pero qué? Yo la estoy viendo a ella a través de la pared. Wow. Y yo fui a la sala, ¿puedo pasar aquí? Y le dije a la señora, yo te puedo ver a través de la pared y que le estás preguntando al Señor que si tu hijo está vivo o está muerto. Y dice el Señor que él está vivo y lo verá. Wow. Y es una morena, yo no la conozco. Y esa señora tenía muchos días que no sabía de su hijo y su hijo andaba en cosas que no eran buenas. Y ella temía por su vida. Ella no sabía si él estaba vivo o estaba muerto. Era el corazón doliente de una madre. Wow. Y yo fui ahí a hacer la mecánica de las boilas, ¿verdad? Y me sorprendí mucho porque el Espíritu Santo me mostró en el otro lado de la pared el dolor de ella. Y ella entonces me dio un abrazo, hizo una oración bien poderosa por mí. Wow. El Señor te siga usando, te siga engrandeciendo en su conocimiento de su voluntad y el Espíritu actúe sobre ti. Hizo una oración bien poderosa esa viejita y después me abrazó. Y cuando después yo llegué a la oficina, ella le dijo a su hija, que era la pastora, lo que había pasado. Yo estaba muy contento porque yo no sabía el paradero de su hijo, de su hermano. No sabía si estaba vivo o muerto. Wow. Y el Señor ese día, un día de la semana, hay muchos que esperan que sea fin de semana para acercarse a Dios.
Y hay muchos que esperan que sea fin de semana Gloria a Dios. para que Dios hable. Pero Dios habla cuando Él quiere. Y cuando tenemos esa disposición de oír a Dios y de estar con Él, yo quiero andar con Él siempre. Esa es mi televisión. Yo no tengo televisión. La televisión mía es el Señor. La vida, ¿verdad? Que uno pasa por situaciones que no entiende. Pero Él es el que nos hace entender, ¿verdad? Y esta hermana, y de esto van muchos años. Entonces los dones se van perfeccionando en nosotros a medida que nosotros caminamos y creemos. Y por eso yo le enfatizo siempre a Cristian y a los hermanos. Hay una revelación que viene del Espíritu que no está en los libros. Mucha gente tiende a leer libros y es bueno leer libros. Yo tengo un montón de libros, he regalado un montón. Pero yo comprendí algo hace tiempo, que de este nacieron todos aquellos. Amén. Que el papá de los pollitos es la Biblia. ¿Entiendes? Que yo no puedo buscar algo como fuente cuando la fuente es la palabra misma. Entonces el Espíritu trae lo espiritual y el Espíritu de Dios que está en nosotros acomoda lo espiritual a lo espiritual dentro de nosotros hasta hacer la estructura de un templo, del templo del Espíritu. Estoy tomando las vertientes y el mover de Dios, porque yo sé que está el mover de Dios a mi derecha y a mi izquierda. Y estoy hablando lo que el Señor me trae, porque hay muchos que nos ven y tienen los dones de Dios, hay que activarlo. Hay que activar el Espíritu, hay que activar la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es brincar mucho, ni patalear, ni regañar a la gente, ni tener voz de mando, porque la voz de mando la tiene Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso lo dice la Biblia, que con voz de mando, con trompeta de Dios. Él es el que la tiene, no nosotros. Nosotros somos barro en las manos del alfarero. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Y yo voy a dar lo que tú me des, Señor. Lo voy a compartir junto con mi hermano Willy para que otros sean edificados. Porque el deseo mío y el de Dios es que se levanten hombres y mujeres en este tiempo de angustia, en este tiempo que la iglesia está siendo desmoralizada. Y yo sé que muchos de esos hombres que se han tenido que renunciar, bajar y que todo el mundo los acusa hoy de las cosas que hicieron, se olvidaron de todo lo bueno que hicieron también. Y se olvidaron que Dios los perdonó. Y yo sé que hay unas agendas dentro de las iglesias corporativas grandes que son los que quieren tumbar a los que están para ponerse ellos. Y está como una canción de salsa que decía, quítate tú para ponerme yo. Y hay que saber eso, que son artimañas del enemigo para derrocar la iglesia de Jesucristo, para difamarla, para que no se levante, para que nadie cree en nadie, porque nadie va a creer en nadie si seguimos como están. Y hay que saber que nuestro propósito, nuestra meta es Jesucristo. Y ningún hombre es nuestro juez. El juez, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es mi abogado, es tu abogado. Es el abogado de todos nosotros. Se apagó la cosa esa de nuevo, Willy. Tenemos, siempre que estamos haciendo algo y el Espíritu está fluyendo, siempre hay desperfecto y problemas. Pero nosotros no nacimos con esto. Y nacimos con el Espíritu de Dios. Porque somos nueva criatura. De alguna manera se apagó el monitor. Y fíjense, cuando el Señor me habló esto, y le doy gracias a Dios porque aunque yo di esta enseñanza el sábado en la iglesia, nunca es lo mismo, porque el Señor tiene un fluir para cada día. El Señor tiene una manera de moverse en nuestras vidas, de una manera que a veces nosotros no entendemos. Pero yo le sigo creyendo al Señor, porque ese fue que me tomó por soldado cuando nadie creía en mí. Y yo sé que todavía hay gente que no cree en mí, yo no los culpo, porque el único que se puede creer es el Señor. Y si hay alguien que ha nacido de nuevo y que el Señor está en él,
pues se puede creer en Él porque es el Señor que da respaldo de esa vida. Y fíjense, esta mañana mi hermana Rosita me envió esa palabra de Primera de Pedro 5:8 en el devocional que envían. Me lo envió en el teléfono y yo le envié un mensaje. Rosita, estás en las noticias del Señor. Primera de Pedro 5:8-9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto es cortesía de Primera de Pedro 5:8 de la Reina Valera revisada del 1960 en el Bible.com Bible. Gracias, Rosita, por tu contribución y la confirmación, ¿verdad?, de lo que se está hablando, porque yo nunca le digo a nadie de lo que voy a hablar. El Señor trae la palabra. El sábado, cuando hablé esta palabra, el Señor comenzó a usar en el transcurso del servicio, en el devocional, y hermanos y hermanas que cantaron, que adoraron a Dios. La hermana Alicia Allende, que se cantó un himno y que hablaba que ese es mexicano, ¿verdad? Un día yo orando le dije a mi Señor, tú eres el alfarero y yo barro soy. Y después llegó la hermana Blanca Quesada y decía, pastor, esa es la misma canción. Ándele pues, tírela también. Y el Señor le estaba preparando la iglesia para bregar, ¿verdad?, con las situaciones. Y yo le había puesto, porque el viernes, cuando el Señor me dio esta palabra, ¿verdad?, de sobriedad, yo digo, ¿por qué tú me traes esa palabra aquí? ¿Qué tiene que ver, verdad? Pues al final, pues el tema que yo le puse a esta prédica es haciendo ajustes en el corazón. Porque hoy en día hay mucha necesidad de que se hagan ajustes en el corazón. Willy todavía no ha aprendido el monitor. Hermanos, recuerden que estamos en vivo y en vivo pasan las cosas y los caballos corren para adelante, nunca corren en reversa. No le podemos dar fast rewind a las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor me trajo esta palabra, yo me vi obligado a buscar esa palabra. Yo la he visto muchas veces, pero hay veces que el Señor te envía algo para que tú lo busques y de esa manera podamos entender cuál es la intención del Espíritu. Ahora vamos a entrar en este concepto de la sobriedad. Oiga esto bien, hermano. Supone la ausencia de neurosis o la ingobernabilidad emocional con la presencia activa de un conjunto de dones o virtudes. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo a través del sacrificio de Jesucristo en nosotros. Uno no lo puede hacer. Es decir, que la sobriedad o estar sobrio o la ausencia de neurosis, ¿verdad?, habla de una inestabilidad emocional. Y muchos de nosotros hemos vivido en el Evangelio con una situación, una condición de esa clase, que nuestro estado emocional es inestable. Es como el TNT, como la dinamita, ¿verdad? Que es que you have to handle safe, con mucho cuidado y cariño, porque son inestables, ¿verdad? Entonces se hace la pregunta, ¿qué es la ingobernabilidad emocional? Y yo me di cuenta cuando el Señor me llevó esto el viernes, preparándome para el servicio del sábado, que estábamos en una silla del psicólogo. ¿Sabe? Cuando uno va al psicólogo, el que ha ido al psicólogo, si usted no ha ido a un psicólogo, pues a lo mejor usted tiene problemas. o no ha tenido problemas en la vida, porque hay veces que los afanes y las situaciones de esta vida
nos llevan a crisis, nos llevan a problemas, y cómo uno controlar el coraje, la ira, cómo cuando tiene un problema con algo, con alguien, ¿verdad? Porque muchas cosas que nosotros no le hemos dado el espacio al Espíritu para que obre, pues necesitamos también ayuda profesional. Porque a veces a uno le da espíritu de ira, como le dio Jesucristo cuando vio a todos aquellos cambistas en el templo y tomó una soga, como dicen allá en Guatemala, un mecate, que le entró a maquetazo a todo el mundo. Y dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y no cueva de ladrones. Porque cuando las personas iban a hacer sacrificio, pues estaban los cambistas allí, porque tenía que comprar el sacrificio con dinero, con denario, ¿verdad? Con dinero judío. Los judíos nunca tuvieron una moneda, pero le pidieron a Roma que le acuñara una moneda, ¿verdad? Para ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa era la moneda que menos valor tenía. Pero cuando iban al templo, valían más que las demás, porque le estaban robando. No decía no, porque la ley decía que tenía que ser pagada con precio del pueblo y no con foreign exchange, ¿verdad? No con el dólar americano, lo que sea, hablando trayendo esto a la realidad. Ellos vendían, ellos le cambiaban el dinero regular que se usaba por el denario que ellos usaban, la moneda, ¿verdad? Judía. Ellos tenían una moneda judía y ese día ellos la cambiaban en el stock market, la subían de una manera que les robaban a la gente. Entonces también le subían el precio a los animales que iban a hacer el sacrificio. Eran unos ladrones 2 veces. Wow. ¿Entiendes? Y esto ha traído mucha desgracia en el pueblo de Dios, porque muchas personas han hecho muchos eventos para donde Dios se mueve, pero al fin ha sido un negocio que tienen una actividad de alcapurria, de fritura, y la gente, como había antes en las campañas, se iban a comer y a comprar comida estando en la campaña, porque era enorme, y se iban a hablar, y muchos jóvenes se iban a hacer trabajo personal también, ¿verdad? A regar tratados, pero no eran tratados del evangelio, eran tratados de ellos mismos, tratar de conquistar a una reina Esther o una reina de Saba, ¿verdad? Willy, la cosa es tremendo, ¿verdad? Porque antes Dios se movía de una manera, no había mucha paga en los trabajos, no había tanto progreso, pero el progreso espiritual era óptimo. La calidad de lo que se movía en el pueblo de Dios era algo extraordinario. Bueno, se nos fue en huelga el monitor, ¿verdad, Willy? Si no quiere trabajar, pero está bien. Padre, yo te pido en nombre de Jesús que tú actives ese monitor y lo pueda ver. Pero anyway, el monitor está ahí para hacer menos errores. Anyway. Entonces, cuando hable aquí, ¿qué es la ingobernabilidad emocional? Esa palabra se refiere, oiga esto, a todo sujeto que actúa sin límites, sin guía, ¿verdad? Es decir, que no se deja gobernar. ¿Sabes cuánta gente hay en las iglesias así? Wow. Y fuera de las iglesias también, por eso están así, porque no se someten a Dios. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo, y de vosotros oirá, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, dentro del sentido afectivo y emocional, hermano, esto es una clase de psicología. Esto es una, ¿cómo diría? Estamos haciendo aquí una pausa, que es como si se estuviera haciendo una terapia emocional, una terapia para el alma, para el espíritu, porque hermano, ninguna persona, gracias Willy, ninguna persona que representa a Dios debe ser tomado como un ignorante, porque de Dios que viene la ciencia del bien, ¿verdad? Y Él conoce el mal
y no hay iniquidad en él, no hay tiniebla en él. Wow. Entonces una persona que habla de lo de Dios tiene que tener llenura, tiene que tener contenido, tiene que tener sustancia, porque en esa sustancia que fluye el Espíritu hay ciencia, hay conocimiento, se expande el conocimiento, la pantalla espiritual prende y funciona. Yo le doy gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y yo puedo sentir el mover tuyo. Yo me paso encerrado, yo me paso en mi cuarto, yo no estoy en las redes mucho ni nada. Y aunque siempre oro por los hermanos que tengo como contactos y amigos y hermanos en las redes, oro por ellos, especialmente cuando el Señor me muestra el rostro de alguien en una situación. Esa es la parte profética también, Willy, porque por lo menos yo no he llegado al punto de que tienen otras personas que fluyen en el don profético de una manera sobrenatural y oran por 40 y a 40 Dios les da una palabra. Yo no he llegado ahí, ni a 5 tampoco. Pero siempre digo a los hermanos que yo voy a dar lo que Dios me dé. Amén. No voy a inventar nada, porque todo lo que yo invente es para mi mal. Y yo voy a dar cuenta por eso también. Todo lo que se hable en nombre de Dios, que no es de Dios, la va a pagar con la credical de tu vida. Porque dice la Biblia que hay de aquel que le añadiera a las palabras de esta profecía o le quitara. Igual, cuando una persona dice, así dice el Señor, cuando no es. Entonces, el brinco y el mucho salto no es indicativo de que Dios está en uno. Porque a veces que hay una neurosis, a veces hay un trastorno emocional. No se ofenda a nadie conmigo, estoy hablando de lo que Dios me da. Y hasta que nosotros no llegamos a tener gobierno propio, dominio propio, que esa es la otra clase, ¿verdad? Que el Señor me está dando estos temas en cadena. Cuando yo pienso que se acabó, no se acabó. El Señor habla de esto. Esta sobriedad es necesaria, estar sobrio para que no seamos el menú, el platillo favorito del enemigo. Porque una persona que es sobria está alerta. Una persona que es sobria no tiene un imbalance emocional. ¿Entiendes? Y de esto hay que hablar mucho, Willy. Esto es un tema que fue el Señor que lo puso ahí. Mire, mis amados, yo nunca pensé que el Señor me llevaría a esta enseñanza de tratar con las emociones, porque las emociones se parecen mucho a lo espiritual. Y dice, mira que se me paran los pelos, mira que yo siento, sí. Y el Señor dice también, creo que en Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Y hablan lengua y profetizan y hacen de todo. Porque la diferencia está que cuando Dios habla, ¿qué? Se cumple. Y cuando Dios no habla, usted se puede sentar ahí y va a llegar a los 10 Matusalén, que no va a pasar nada. Porque Dios habla y se cumple. Esa es la diferencia. Entre que es profeta de Dios, profetiza, ¿verdad? Que habla lo que Dios le da y se cumple. Y el que no es de Dios, habla y tiene muchos adornitos, muchas cosas, muchos rabitos. Y no es el que canta rabito, ¿verdad? Y no se cumple, porque la palabra de Dios así. Entonces, fíjense, hermano, ampliando este fluir, ¿verdad? Es decir, que muchas veces la semilla de la palabra cae junto al camino, en los pedregales y en los espinos, como el Señor habló en la parábola del sembrador, que cuando usted busca ahí en Mateo 13, me parece, que comienza, el que no entiende la parábola del sembrador, Jesucristo dijo que no podía entender las demás, ¿verdad? Porque tienen una línea. Entonces, es decir, que cuando él habla de eso, también entre la primera parábola del sembrador y la segunda hay una puerta abierta, porque hay una parábola entre medio de la primera y la segunda que usted no ve. Ahí está la entrada a las dimensiones espirituales, porque Jesucristo le decía a los que estaban oyendo y a sus discípulos
oíste que fue dicho. Entonces habla de cosas que ni siquiera ellos estaban vivos cuando se dijo, ¿verdad? Y siempre hace un relato de historias que nosotros no conocemos, pero que son reales. Entonces, para uno poder entrar a las dimensiones del entendimiento de Dios, ¿verdad? En cuanto a las parábolas, uno tiene que primeramente entender la palabra del sembrador. Yo tengo un pastor que admiro mucho, el hermano Sergio Pérez, que un día le pregunté en una clase de excelencia pastoral que dio la Iglesia Bautista de Boston, el hermano Roberto Miranda, que ya está con el Señor, un gran maestro, un gran pastor de mucha piedad, de mucha misericordia, y sobre todo que era un hombre bien sencillo. Bueno, yo le doy gracias a Dios por él, porque pude trabajar con él y en la asistencia del edificio de allí de la Northampton, con todos los hermanos que trabajaban allí, hermano Mario y hermano Patricio Montenegro, que siempre estuvo ahí ayudando. Trabajé con el hermano Miranda, y usted podía ver que este pastor en el altar era el mismo hombre que era abajo, con uno, bien sencillo, bien humilde, bien aplicado. Creo que él tenía 2 doctorados. Tenía un doctorado en literatura. Y eso es lo bueno que a mí me gusta de la gente sencilla, Willy, que pese al conocimiento o la estatura que han alcanzado en la vida, siguen siendo sencillos, siguen siendo siervos del Altísimo. Le doy gracias a Dios por todas estas personas que Dios puso en mi camino para bendecir y para ser bendecido, ¿verdad? Estos grandes hombres y mujeres que dieron un buen ejemplo aquí en la tierra, ¿verdad? Jesús. Y ampliando este fluir del Espíritu, muchos mensajes y estudios y experiencias caen, oiga esto hermano, en una área de inestabilidad emocional, en la ingobernabilidad del viejo hombre, la vieja costumbre de la vida, que esto actúa sin límites, sin un patrón o sin una guía espiritual. Y estas cosas influyen mucho en la calidad nuestra de ser testigos del Señor. Y nosotros hemos esperado mucho en la vida sin Dios, y ahora estando en Cristo no queremos esperar en Él. Queremos que todo sea flash Gordon, ligero, ¿verdad? Y dice la Biblia en Hebreos 11 que es por la fe, la certeza. Otra Biblia dice la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Gracias, Espíritu Santo, por tu fluir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fluir. Gracias, Señor. Voy a usar la interpretación de la Biblia Septuaginta para comenzar a desmontar un poco ese Lucas 21:34, ¿verdad? Y dice el verso 34, y atender a vosotros, no sea que se carguen vuestros corazones en crápula y embriaguez y solicitudes vitales, y esté sobre nosotros súbitamente aquel día. Cuando el Señor comenzó a hablar en Lucas 21:34, ¿verdad? Y usa las Biblias antiguas, utilizan un lenguaje olvidado. Y cada vez que uno toma esas Biblias, yo le he dicho numerosas veces, te ves obligado a buscar un diccionario para ver de qué están hablando. Porque cuando tú hablas de crápula o crapula, porque tiene un acento, pues lo que tú piensas en Drácula, porque le quita la C y le pone la D. Drácula. Entonces no es Drácula, ¿verdad?
Y eso me acuerda de unos hermanos allá en Puerto Rico que estaban eh, esperando para ir a una estación de radio. Y era Semana Santa. Pero en ese tiempo de Semana Santa, el hombre, en vez de llenarse de Dios y de buscarle Dios, ¿verdad?, se puso a ver a Frankenstein, a la mujer loba, al hombre lobo, tú sabes, a Doctor Jekyll, ¿verdad? Mr. Hyde. Yeah. Y tú sabes, y las películas de Drácula y todo eso, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces cuando fue a la estación y estaban cantando, era un trío, y lo que estaba hablando el tema de la resurrección, ¿verdad? Cuando llega la parte, y le dijo así, Drácula, ven fuera. Porque era Lázaro el que tenía que salir, no era Drácula. Usted sabe, si usted se quiere gozar, mire, en la iglesia convencional uno se goza por las cosas que pasan, ¿verdad? Uno se goza tremendo. Una vez estábamos en la iglesia de Boston, estaba su hermana María Pérez, que ya no está con nosotros, y vino una hermana de visita y cantó un himno, y un corito, y tenía su micrófono así en la mano, ¿verdad? Y empezó cantando: yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en la aflicción, Señor, tú estás conmigo. La otra parte dice: tú vives, Señor, porque yo vivo, porque estaba turbada. ¿Cómo va a decir que el Señor vive porque ella vive? Y el micrófono así, y nosotros muertos de la risa. En ese tiempo yo estaba tocando guitarra y tenía unas guitarras barrigonas, y me metía dentro de ella para no reírme delante de los demás, porque uno se inunda, ¿verdad? Y a veces el texto se confunde, y a veces nosotros decimos disparate cantando, porque oído mucho de eso, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué tú me dices de eso? Dios, pero ¿qué pasó con eso? Este corito no es así. Sí, bueno, para esta hora ha llegado, para este tiempo así, ¿verdad? So, fíjense, crápula, disipación, y quiere decir disolución. Y hoy esta palabra, relajamiento moral, eso es lo que hay ahora mismo. Que todo lo moral ha tenido un relajamiento, relax, everything is okay, no hay problema. Se metió la inclusión, se excluyó cosas, ¿verdad? Se ha exagerado la Biblia y los fundamentos. So, cuando el Señor está hablando de que no se llene el corazón, no está hablando de Burger King y McDonald's y que lo que tú comas, porque está hablando ahí, ¿verdad?, de glotonería, sino que está hablando de la carga del corazón, la carga emocional. Y en esto tiene mucho que ver hoy en día el internet y la universidad de YouTube, porque mucha gente busca mensajes y cosas para ellos hablar, y está bien, pero el problema es que cuando tú empiezas a oír lo que no es de Dios, se te está cargando el corazón de porquería, de crapula, ¿verdad? Sí. Se te está cargando de glotonería, porque tú quieres saber muchas cosas y te olvidas de lo que tú tienes que saber, la palabra de Dios. Y comienzan a hablar, y hay gente que a veces llaman a uno para hacer una pregunta, y hoy en día pues no se puede uno escapar de los extraterrestres, de los platillos voladores y cosas, y tú sabes que hay ángeles caídos, pero dicen gente, ¿verdad?, personas que saben más que uno, que esos son los ángeles caídos que ya se salieron, pero la Biblia habla que los ángeles caídos, el Señor los puso en prisiones de eterna oscuridad para el día del juicio. Que un día van a ser soltados y se les va a permitir hacer daño a los moradores de la tierra. Y creo que en un texto dice que se le dio permiso para hacer daño, pero no podía tocar el agua, el vino ni el aceite. Tú sabes. Y eso es otro rollo, Willy, no nos podemos meter ahí. Pero como el Espíritu me lo trae. Y perdonen, hermano, que yo hablo así en esta diversidad. Cuando el Espíritu me trae una palabra, yo la doy. Porque yo no sé lo que estoy hablando. El Señor me está y yo soy bastante olvidadizo. Y cuando el Señor, hoy en este momento, el Señor me ha traído muchos recuerdos, que eso estaba borrado.
Pero como yo todos los días oro, que el Señor sea el que induzca mi mente, mi corazón. La mente tiene 5 almacenes de memoria. El que está al frente, la frente, le llama el griego el froneo, Sí. que es lo más reciente. Pero hay otras cosas, como he hablado antes, que están en el freezer, subciro, el subconsciente. Están en el subconsciente, el consciente, ¿verdad? Está toda esa gama. Si usted puede ir al internet y buscar una fotografía del cerebro humano, parece una persona que está en forma de proscuneo, ¿verdad? Ella está inclinada en la forma fetal, adorando a Dios. Wow. Eso es tremendo, ¿verdad? A mí me encanta la ciencia, porque cuando el Señor me muestra esas cosas, digo, bueno, no hay otro Dios más grande como tú. Bueno, volvemos con la crápula, ¿verdad? Entonces, fíjense que el diccionario también da unos términos similares a estas palabras: libertinaje, depravación, desenfreno, indecencia, encallanamiento. Eso tiene que ver con los canallas, que tienen una cárcel de canallamiento, ¿verdad? Encanallamiento. Bueno, eso soy yo hablando acá, ¿verdad? Y recuerda, hermano, que las traducciones modernas ellos reemplazaron en muchos sitios la palabra lascivia por libertinaje, porque lascivia es una palabra heavy duty, es una palabra que se sale de lo moral, ¿verdad? Que es un desenfreno total. O sea, acá el Señor está hablando: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, porque la glotonería también entra el desenfreno sexual. Ayer oía de un hombre que contribuyó mucho a las canciones de gospel, que llegó a ganar Grammy, era un pastor también, y le dio hoy con un infarto. ¿Sabe? Él llegó a una edad, pero después otro muchacho dijo que él le dio sida a él. Él tenía una vida loca, ¿verdad? Callada. Y hermano, imagínate, después de trabajar tanto para el Señor, al final uno perderse. Qué pérdida de tiempo, bendito. Me dio mucha pena porque los hombres, como dijo ahorita, no perdonan. Los hombres no perdonan. Pero el que perdona y olvida es Jesucristo. Gracias a Dios que el Señor nos dio el apellido de María Magdalena. Porque si no, los hombres estuvieran acabando con ella todavía. Wow. Y esa fue la que sus pecados le fueron perdonados. Esa fue la que tomó el vaso de alabastro, ¿verdad? Que eso, Judas, que estaba trabajando en el stock market, sabía, eso se pudo vender por 300 denarios, es decir, el salario de un año para un hombre no era el mismo salario de una mujer. Wow. Para una mujer hacer el salario de un hombre le podía tomar de 3 a 5 años, porque a la mujer siempre se trató inferior, nunca se le pagó igual. Aunque hay mujeres que son machos, trabajan más grandes, más que un hombre, son terribles, son bien inteligentes. Y mire, y al que hay que darle el crédito, hay que darle el crédito. Hay personas que son bien inteligentes. Yo nunca me meto en eso, sí. Como dice un dicho, que al que Dios le dio, que San Pedro se lo bendiga. ¿Entiendes? No. Si una persona tiene más conocimiento y Dios lo está usando más que tú, dale gracias a Dios por eso. No trates tú de ser grande, porque cuando las personas llegan a ser grandes, cuando caen, explotan más duro. Cuando caen al piso, estremecen la tierra. ¿Entiendes? Que nadie tenga más concepto de sí del que deba tener. Señor, tú me tienes hoy en una oficina terrible. Yo estoy diciendo cosas aquí tremendas. ¿Cuánto tiempo tenemos, Willy? 10 minutos. 10 minutos, pues vamos a tener que cortar esto para volver a seguir con la segunda, con la continuación, porque esto apenas, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de empezar, ¿verdad? Y continuamos leyendo con el verso 35 de Lucas 21:35. Como lazo, pues, aún sobrebrandad sobre todos los sentados sobre la faz de toda la tierra, y velad en todo tiempo, rogando que logréis huir
de todo esto que ha de acontecer y de presentarnos delante del Hijo del Hombre. Esta es tremenda palabra, Willy. Entonces, la misma cita la busqué también en la Biblia Torre Amá. Velad pues sobre nosotros mismos, que no suceda que se ofusquen vuestros corazones con la glotonería y embriaguez y los cuidados de esta vida, y os sobrecoja de repente aquel día. La palabra ofuscar, deslumbrar, turbar la vista y oscurecer y hacer sombra. Y volviendo al texto original, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería. Y la palabra glotonería, kraipale, por eso que dice allá de crapula, porque lo hace el original de esa manera, ¿verdad? Significa el vértigo y el dolor de cabeza resultante del beber excesivamente, náusea de embriaguez. Esto se traduce en glotonería en Lucas 21:34. Ven acá, mamita, que aquí está una de mis nietecitas, que ella siempre está conmigo. Y como la abuelita no está aquí, y como estamos en vivo, pues me la traigo. Esta es Alexia Rijo. Y niña es un amor, y ha sido un regalo de Dios para nosotros, y un regalo de Dios para mí. Esta niña es muy especial para mí. Tengo otra que no he conocido, que está allá en Costa Rica, ¿verdad? Se llama Samira Rijo, y es igualita a David y a Jonathan cuando pequeño. Bueno, you're gonna let me finish here, okay? Okay. Esta niña, siempre que yo estaba orando, ella nació en la pandemia, y siempre que yo estaba orando, venía donde yo estaba orando, y siempre oro por ella, ¿verdad? Que sea una mujer de provecho. Entonces, la Biblia Nuevo Testamento Peshitta, ¿verdad? Que es escrita en España, cuando habla de Lucas 21:34, si está enseñando el Science, el Love More. Esta niña es tremenda. Ayer le di me preguntó por un dulce de papaya que yo tenía de esos secos. Y como tiene un color como chinita, ¿verdad? Que llama. Le dijo, ¿qué es eso? Esos son unos dulces de fruta. Y le di 2, pensando que le iban a gustar y me iba a pedir más. Se comió uno y me devolvió el otro. Y me dijo, esto es comida para gente vieja. Wow. Sí, para gente grown-ups, dijo grown-ups. Sí. Sí, pues dice aquí, tengan pues cuidado de sí mismos para que sus corazones jamás se endurezcan por la disipación. You have to be quiet. La embriaguez y las preocupaciones del mundo, de modo que aquel día venga repentinamente sobre ustedes. Porque como asalto llegará súbitamente sobre todos los que moran sobre toda la superficie de la tierra. Por eso estén siempre alerta y oren para que sean considerados dignos de escapar de estas cosas que han de acontecer y permanezcan firmes ante el Hijo del Hombre. Cuando volvemos al texto original, mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, ¿verdad? Y habla el dolor. Y fíjate que la glotonería, Willy también la pone, que tiene el efecto de haber bebido. Tiene el efecto de la embriaguez. Ok, you can go now and close the door. Thank you for visiting. Sí. Bueno, hermano, usted sabe que estamos en vivo. Y esta nena, en que yo le dije que íbamos a estar ocupados, está como la canción de que nunca mide distancia, ¿verdad? Y no conoce derrota. Sí, son niños, ¿verdad? Esta palabra, libertinaje, disipación, y en el Nuevo Testamento de Benson, ¿verdad? También
distingue sus sinónimos de mete, borrachera, ¿verdad? Oiga esto, hay 3 cosas que habla de esto. Cuando Cristo estaba hablando de esta palabra de glotonería, estaba, según estos grandes teólogos, ¿verdad? El griego habla de embriaguez y orgía. Yo he dicho muchas veces, cuando he hablado de Rahab la ramera y he hablado de las rameras y de los rameros, ¿verdad? Porque ahí fue que empezó, no fue con las rameras, pero Sí. con los rameros. Del tener muchos dioses en el menú de Dios. Esa es parte de la glotonería, cuando las personas tienen otras opciones, consideran otras cosas por el descuido que hay. Mire, si el Señor hizo los cielos y la tierra y el Señor es vasto y lo tiene todo, no hay por qué buscar otra fuente, porque Él es la fuente inagotable de la vida eterna. Amén. Estoy acabando. Y aunque el Señor habla aquí de glotonería y aparece 3 veces en la Reina Valera antigua, esta es la única vez que Él declara la carga de la glotonería en el sector del corazón y en el imbalance de las emociones que no tienen una ley de freno. Porque en eso es que se conoce la lascivia. La lascivia, ¿verdad? La ley moral, la ley de Dios, dice pare. Hay un pare, no entre. Entonces la lascivia dice, cuidado, te dice un gio, que te vas a meter a otra corriente. ¿Verdad? Como tú has visto, ¿verdad? ¿Cómo se dice el gio en español? Se me olvidó. Gio. No, cuando tú estás en una calle y vas a meterte a la otra. Un gio, tú sabes que tienes que tener precaución porque tú entras a una corriente. Y eso me lo trae el Espíritu Santo ahora mismo, la gloria sea para Él, ¿verdad? O sea, no es frenar, sino que... no hay freno. No hay freno, sino que tiene que aguantarte un poco, sale más suave, con precaución y seguir. Pero cuando se habla de lascivia, no hay freno. Ella sigue. Entonces se mete al mainstream, se mete al acuérdate, y pensaba esto esta mañana, y perdón hermano que Dios me ha hecho multifacético, ¿verdad? Y su palabra es multifacética. Hay una tabla de los periodos de las palabras, de los minerales, de las cosas científicas, están en una tabla, ¿verdad? Como el hierro, ¿verdad? Tú sabes que la abreviatura del hierro, ¿cuál? La fe. Fe, ferrus, ¿verdad? Ferrus. Gracias a Dios gracias Señor por la sabiduría, gracias por lo que emana del cielo, que no es mío, que es tuyo. Amén. Y lo que es tuyo yo voy a hablar, porque lo que es mío no me interesa. Me interesa lo tuyo, que tú abras el entendimiento. Santo Jesús. Gracias Señor por abrir los cielos. Señor, y permite que este fluir también lo tengan mis hermanos, los que oigan y que vean este programa. Señor, sean edificados y puedan compartir esta palabra y la puedan ver una y otra vez hasta que haga acento en el interior, hasta que Cristo more en nuestra vida, en el control, en el tablero emocional de nuestra vida, y tengamos dominio propio para escoger lo mejor a fin de que aprobemos lo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Termino con la cita de Mateo 13:18. Entiendan pues la parábola del sembrador. Cualquiera que escuche la palabra del reino y no la entiende, llega el maligno y arrebata esta palabra que había sido sembrada en su corazón. Esta representa a los que fue sembrada a un lado del camino. Y luego en el 22, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, mas la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y viene a quedar sin fruto. También se puede definir como una ingratitud por los bienes que poseemos. Ser glotón, por lo tanto, no es solo comer mucho y tener la barriga grande, ¿verdad? Significa tratar las cosas materiales, el tiempo, el dinero, los alimentos, la tecnología, como el fin último de nuestras vidas.
el iPhone y todas las aplicaciones parecen tener una palanca de un crane. Es una grúa, es una excavadora, ¿verdad? Que ha hollado nuestra vida y estamos tratando de correr y entender el Evangelio a través de aplicaciones. La única aplicación está aquí en la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo lo dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Hermano, si esta palabra, si este segmento, como dice el hermano Willy, ha penetrado en tu vida, dale gracias a Dios, ora por Willy, ora por mí, a fin de que esta palabra corra y nunca esté presa. Y por favor, comparte este video, esta enseñanza, compártela con los demás. Conviértete en un evangelista del Señor. Porque va a llegar el tiempo que, como dice Timoteo, no van a sufrir la sana doctrina. Porque hay tantas opciones para estar el embao mirando otra cosa que no es Cristo. Y estamos viviendo en tiempos difíciles y malos. Así que reciban paz, reciban lo que Dios me está enseñando a mí, lo que me ha dado. Yo lo estoy compartiendo con ustedes. No por precio ni por dones, sino por gratitud a Dios, que fue el que me dio por gracia, y por gracia he recibido, y por gracia estoy dando. Y pido que la iglesia de Jesucristo sea edificada. Por favor, déjenos un comentario, una pregunta, aunque sea un saludo, que usted está en las Islas Canarias y está dentro de la jaula del canario. Diga algo. Perdone mi jocosidad, soporte mi locura. Sí. Dios le bendiga a todos y hasta la próxima. Gloria a Dios. Dios bendiga al pastor Rafael Rijo. Que el Señor siga bendiciendo, ¿verdad? Y trayendo estas tremendas palabras. Gloria a Dios. Estas son palabras que edifican. Porque a través de la edificación, la unción, uno se queda con esa hambre y sed de Dios. Porque la palabra da testimonio espiritual para uno. Esa hambre que Dios nos da espiritualmente para seguir buscando de Dios, ¿verdad? Dios lo bendiga y dando comentarios de esto y oren por nosotros porque esto sigue, esto no va a parar hasta que Dios diga. Dios lo bendiga y hasta la próxima.